hablar de un concepto que a mí me llama mucho la atención. Es una forma de injusticia. Ya todos ustedes tienen una idea clara de cuando se habla de justicia e injusticia. Pero les voy a hablar de una nueva conceptualización que señala al sujeto en su dimensión epistémica. Cuando hablo de epistémica, estoy hablando de un conocimiento que se reputa como válido. Este concepto de injusticia epistémica lo presenta Miranda Fricker en el año 2007 en su libro Epistemic Injustice, The Power and Ethics of Knowing. Quiere decir injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento. Entonces, ¿qué hace Fricker? Fricker parte de toda una tradición de análisis de silenciamiento epistémico a grupos minoritarios, pues para presentar esta forma de discriminación, una forma muy particular. Y lo presenta todo en un contexto del prejuicio identitario. Finalmente, ¿qué es la injusticia epistémica según Fricker? Pues es un agravio que sufre una persona en calidad de sujeto que conoce y que comunica un conocimiento, pero esa discriminación, ese agravio lo sufre debido a un prejuicio identitario negativo. El otro discrimina al uno, al que habla, únicamente debido a un prejuicio que tiene con la identidad que representa. Vamos a presentar por partes para que se entienda muy bien el concepto. Primero, cuando hablo de identidad, vamos a entender identidad como el grupo social en que nos enmarca. Cuando el otro me mira a mí, ¿en qué grupo me enmarca? Hago la aclaración porque se puede entender también como la identidad en que yo me siento que pertenezco. No es eso, no es cómo yo me siento, cómo yo encajo. Cuando hablamos aquí en el contexto de justicia epistémica, es donde el otro me enmarca a mí, cómo me ve. Me ve como blanco, rico, me ve como mujer negra, pobre. A esa identidad nos estamos refiriendo. Finalmente, cuando hablamos de prejuicio, todos debemos saber que el prejuicio es el conjunto de creencias, de actitudes, sean positivas o negativas, que tenemos ante una situación, ante otro sujeto. Es decir, es un juicio que tenemos previo, antes de la experiencia. Y bueno, puede ser tanto positivo como negativo. Cuando estos prejuicios estamos hablando, que tenemos prejuicios sobre una persona que pertenece a un grupo cultural específico, se trata de prejuicios identitarios. El caso de interés aquí van a ser los prejuicios identitarios negativos. Los positivos, podemos pensar, por ejemplo, cuando pensamos en un japonés, tenemos muchos dominicanos, tenemos un prejuicio positivo. Por ejemplo, es japonés, sabe artes marciales. Como nosotros vemos como bueno conocer las artes marciales, pues nosotros tenemos, o algunos de nosotros, un prejuicio identitario positivo hacia los japoneses. Pero asimismo tenemos prejuicios identitarios negativos, por ejemplo, contra los latinos de manera general. Podemos pensar, muchos de nosotros, que los latinoamericanos son desordenados. El desorden está asociado con algo negativo. Así que este sería un prejuicio identitario negativo. Y es identitario porque pensamos que es el latino el desorganizado solamente por ser latino. Bien, ¿se va entendiendo? Entonces, ya ahora sí estamos en capacidad de comprender el concepto de justicia epistémica. Es un agravio que sufre un sujeto en su calidad de sujeto cognoscente debido a un prejuicio identitario negativo. Y para ello, Fricker presenta dos formas características de justicia epistémica. Y es bueno aquí también señalar que a partir de que Miranda Fricker conceptualiza esta forma de injusticia, tuvo una acogida tal en la literatura que al día de hoy ya se han conceptualizado más de 32 formas de justicia epistémica. Entonces, la injusticia testimonial, que es la primera que ella caracteriza, pues se trata de una disminución de la credibilidad del sujeto. Un sujeto A emite un testimonio y el que lo escucha le va a asignar un nivel de credibilidad. Lo ideal sería que si un sujeto habla, emite un testimonio, se le asigne el 100% de credibilidad, ¿cierto? Se le crea completamente, si no se tiene ninguna evidencia, ninguna otra información. Pero lo que sucede en realidad, cuando hablamos de justicia epistémica, es que dependiendo de la identidad del sujeto, le vamos a creer más o menos. Por ejemplo, para que se entienda un poquito el ejemplo, vamos a pensar aquí en el tráfico dominicano. Ustedes saben que es un poco difícil. Y vamos a situarnos aquí en la Máximo Gómez con Kennedy, esa intersección. Vamos a pensar los vehículos que vienen a pasar, cambia el verde,
los vehículos empiezan a cruzar la avenida, pero de repente se arma un atasco en el tránsito que evita que los vehículos pasen y provoca que al final hago la explicación para que nos demos cuenta que el AMET, el agente de tránsito, no tiene el contexto, solo está advirtiendo a algunos vehículos que están pasando el ruta. Detiene a un vehículo, cuando baja el retrovisor es un conductor, un dominicano cualquiera, el dominicano le explica a la gente de tránsito la situación, y la gente dice, ¿le creen? O sea, entonces, como pasó esa situación, no te corresponde la multa, y lo deja ahí. Para este mismo agente, si sucede este caso, que cuando baja el retrovisor, quien va conduciendo es una mujer, y la gente no le cree simplemente porque es mujer, porque la gente entiende que las mujeres dominicanas no saben conducir, que siempre provocan atascos en el tránsito, que siempre están distraídas, por eso le deja de creer exactamente el mismo testimonio que le creyó al caballero. Ahí estamos entonces frente a un caso de injusticia testimonial. Noten que es exactamente la misma situación. No hay pruebas que tenga el agente de tránsito para decir si es cierto o no. Solamente tiene el testimonio. En un caso de un hombre, un dominicano, en otro caso de una dominicana. Pero como el agente tiene un prejuicio negativo contra las mujeres en la forma de conducir, decide no le cree a la mujer y por lo tanto a la mujer le aplica la multa. Ahí estamos frente a injusticia testimonial. Y hay que señalar aquí un aspecto muy importante. Si le preguntamos a ese agente de tránsito si tiene algo en contra de las mujeres en general, si tiene un prejuicio, el agente va a responder, por supuesto que no. Pero no es que esté mintiendo, es que él está convencido de que no tiene ningún prejuicio contra las mujeres. Le dirá, no, pero yo amo a las mujeres dominicanas. Entonces, otro aspecto característico de esta injusticia es que se da en el inconsciente. El agente de tránsito va a actuar así, bajo este prejuicio, que le va a nublar el juicio, pero jamás va a ser consciente de él. Al menos que, evidentemente, se dedique a reflexionar sobre sus acciones cotidianas. De ahí lo difícil de reconocer la injusticia epistémica, en este caso la testimonial. Es un prejuicio que resulta, imaginémonos, como una cortina opaca que oscurece nuestra visión cuando estamos analizando una situación. Pero nosotros mismos no somos capaces de reconocer ese prejuicio, no nos damos cuenta de él. En este caso, digamos que fue la persona que recibe la multa, pues va a tener que pagar una multa y ya terminó el problema, ¿verdad? No es nada grave. Pero en este caso sería una injusticia incidental, en un momento que pasó y ya pues nada más. Pero hay otras personas que debido a su identidad social van padeciendo injusticia epistémica y otras formas de injusticia social en todos los escenarios de su vida. Esta mujer del ejemplo, pensemos que era una mujer dominicana, blanca, de clase alta, bien instruida. Cuando va a otro escenario, pues no es discriminada en ningún sentido. Pero ¿qué pasa si es otro tipo de mujer? Es una mujer dominicana, negra, pobre, con discapacidad. ¿Qué va a pasar cuando llegue a otro escenario? Se le va a discriminar ya no por género, ya no porque sea mujer, sino porque es pobre. Cuando va a un escenario distinto, no se le va a discriminar ni porque sea pobre ni porque sea mujer. Puede que se le discrimine simplemente porque tiene una discapacidad específica. Este tipo de identidades son las que tienen una concepción, un prejuicio negativo en la sociedad en general. Ya no en un individuo, sino en los individuos de manera general que componen la sociedad. Y bueno, para acabar ya con un caso máximo de injusticia epistémica, voy a recurrir al ejemplo que presenta Fricke en su libro, y se refiere a la novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Es un clásico norteamericano. Y ahí presenta una situación en el contexto de toda la discriminación contra el negro, que todavía pues los negros vivían en zonas bien demarcadas, donde no podían ocupar los autobuses. Está todavía muy vivido ahí la discriminación racial. Ahí, en ese contexto, Tom Robinson, un joven negro, es acusado de violar a una mujer blanca. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó de hecho cuando el joven negro es enjuiciado, es llevado a juicio? ¿Qué van a pensar los jueces de entrada? Propio por el sentimiento de discriminación racial. Inmediatamente lo declaran culpable. Pero no queda ahí. Como estamos enjuiciando, vamos a presentar evidencias. Se presentan evidencias de todas formas. Y bueno, la evidencia de manera objetiva, evaluada también por hombres blancos,
presenta que era imposible que fuera Tom Robinson, porque la persona que violentó a esa mujer tenía necesariamente que ser diestro. Y el acusado, Tom Robinson, un hombre negro, tiene el brazo diestro inmovilizado desde que era niño por un accidente que tuvo. Es decir, objetivamente, a la luz de las pruebas, era imposible que Tom Robinson hubiese agredido a la mujer. Pero ante esas evidencias, ¿qué pensó el jurado? Que Tom Robinson es culpable. Y rescato nuevamente aquí lo del inconsciente. El jurado estaba convencido de que era culpable a pesar de las pruebas. Ellos no estaban sintiendo que estaban inculpando a alguien injustamente. Ellos estaban pensando, por ejemplo, los negros buscan la manera de tergiversar las cosas. Los hombres negros son negativos, son violentos, son criminales, son mentirosos. Ese conjunto de prejuicios que tienen respecto al negro en esa sociedad hace que el juicio se le nuble de forma tal que sean ciegos incluso a las pruebas objetivas que se le presentaron. Y ahí estamos entonces frente a un caso máximo de injusticia testimonial. Quizá para traerles un poco al contexto de ustedes en su vida de estudiante, también podemos encontrar diferentes escenarios en que se sufra injusticia testimonial. Recordemos que es desvalorizar, minimizar el testimonio de alguien únicamente basado en su identidad. Entonces piensen, jóvenes, que ustedes van a solicitar una beca, y en esta beca en particular, pues, como muchas otras, es necesario completar un proceso de entrevista. Le vamos a empezar a un estudiante que es del sur, digamos que de San Juan, que se le marca mucho la R cuando habla. Justo el evaluador que va a evaluar a ese estudiante tiene un prejuicio negativo contra las personas del sur. Él entiende que las personas del sur son personas que conocen poco, que no son dedicados, que son poco inteligentes. ¿Qué pasa con ese entrevistador? Cuando llega el estudiante, que lo va a evaluar en la entrevista, le hace 2 preguntas y lo descarta de inmediato, basado en sus prejuicios. No le da credibilidad a las palabras, al testimonio del estudiante. Estamos también frente a un caso de injusticia testimonial. Pero no solamente vamos a encontrar, el sureño, puede darse lo opuesto. Puede ser también que otro evaluador vaya a evaluar a un capitaleño y tenga un prejuicio contra las personas de tez blanca que aparentan ser de una clase social media alta o alta. Este entrevistador, si tiene ese prejuicio identitario y va a una persona que en apariencia pues corresponde a una clase media alta, ¿qué va a pasar con el sujeto? Va a pasar lo mismo, va a ser discriminado por el prejuicio que tiene el evaluador en ese caso. Y el evaluador puede autojustificarse de muchas maneras. Puede pensar, estas personas de la capital o estas personas ricas nunca se dedican a estudiar. Siempre le quitan las oportunidades a los jóvenes que sí quieren esforzarse. Ganan todo fácil y nunca se esfuerzan. No tienen las capacidades y van ocupando las posiciones de poder. Les presento los 2 casos para que vean que la discriminación no exclusivamente se va a dar siempre frente a los grupos desfavorecidos minoritarios, aunque sí se da en su mayoría contra ellos. También puede ser con otro grupo social aparentemente pues bien posicionado, poderoso y favorecido. Ya el segundo tipo de injusticia que presenta Fricker es la injusticia hermenéutica. Es un poquito diferente porque se da un estado previo a la injusticia testimonial. Recordemos, injusticia testimonial es asignarle menos credibilidad a un sujeto que a otro simplemente por su identidad social. La injusticia hermenéutica, por su lado, hermenéutica hace referencia a interpretar, ¿verdad? La comprensión. Hay una carencia, cuando se habla de injusticia hermenéutica, se refiere a una carencia de recursos epistémicos, no existen conceptos, no están los términos ni los procesos para que un sujeto entienda su propia situación y la haga inteligible a otro. Para que se comprenda también un poquito, les presento el ejemplo característico de la injusticia hermenéutica. Y vamos a pensar ahora en el acoso sexual. Hace unas décadas, sí. El acoso sexual, cuando una mujer era acosada, la mujer era señalada como una persona que no tiene buen humor, se trataba como si se trataba simplemente de flirteo, no se hablaba de acoso en absoluto. Creo que es la forma de manejarse, no tiene humor la persona. ¿Qué sucedía en ese contexto?
la mujer no comprendía qué estaba pasando, sí tenía un sentimiento desagradable, pero no era capaz tampoco de articularlo. ¿Cómo lo articulo? En primer lugar, si ni siquiera hay un concepto para yo señalar esa situación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo deja de existir esa injusticia hermenéutica? Las mujeres que fueron sufriendo acoso fueron asociándose, reuniéndose, y el primer paso que dieron fue nombrar esa experiencia de desagrado que sentían en ciertos encuentros con caballeros, con personas del sexo masculino, pues lograron nombrarla, y a partir de ahí empezaron a generar un significado colectivo, un significado que es ahora el concepto que tenemos nosotros de acoso sexual. Si hay agrado, no hay acoso. ¿Cómo? Si hay agrado, no hay acoso. Ese es otro tema. Vamos a quedarnos en la comprensión, en la limitación de la comprensión de la experiencia del individuo. No, usted dijo esa experiencia desagradable, entonces se me surgió la pregunta que si es agradable, entonces no es acoso. Sí es acoso, solo que en casos, bueno, ya no se denunciaría. Es acoso siempre que no sea consentido, siempre que no sea buscado. Eso indistintamente de que le agrade a la persona o no, sigue siendo acoso. También usted dijo que se reunieron un grupo de mujeres a hablar de las situaciones desagradables que lo hacían el sexo masculino. Entonces, si una mujer era acosada por su mismo género, ¿no es acoso? Muy buena pregunta. Sí es acoso. Inicialmente se reúnen las mujeres acosadas por sexo masculino porque era, digamos que, lo más frecuente. Eran las situaciones más frecuentes que había. Pero claro, inicialmente se identifica con el término de acoso. Ya no solamente se queda en acoso sexual masculino, sino también del propio género, como te lo menciono. Y si es lo contrario, de una mujer hacia un hombre. Hoy sabemos también que es acoso. Viceversa. En cualquier vía, claro que sí. Que no se dan en estos casos. Muy raro. Una mujer acosa a una mujer. Se da. Lo que sucede es que por los propios prejuicios que tenemos, cuando un hombre viene y dice, me siento acosado, lo que va a recibir va a ser probablemente la burla. Ni siquiera va a llegar a un estadio de valorar si realmente sucedió o no. Y ese sería otro caso de injusticia testimonial. Si es un hombre, a los hombres no se les acusa. Le estamos quitando credibilidad a ese hombre de género, a esa persona de género masculino por su testimonio, por su identidad. Otro ejemplo que quisiera quizás compartir también es la experiencia que tenemos a veces en algunos de nuestros campos, y es sobre la depresión postparto. La depresión postparto, como muchas sabemos, pues es ese sentimiento negativo de tristeza que siente la mujer justo después de dar a luz. Esto se ha estudiado y se ha asociado a los cambios de niveles hormonales en la mujer luego del parto, y no está asociado, no es un sentimiento negativo hacia el bebé, sino es que la mujer siente como una pérdida y de ahí viene su tristeza. Así que la mujer va a sentir al mismo tiempo una depresión postparto y al mismo tiempo pues afecto por su bebé. Pero antes de conocer este concepto, vamos a pensar nosotros en uno de nuestros campos. Nosotros que somos religiosos por demás, creyentes, que cuando vemos a un bebé, siempre que decimos, un hijo es una bendición de Dios, es lo mejor que te puede pasar en el mundo. En uno de esos campos bien atrás, donde no llega la energía eléctrica, hago la relación para que sepan lo poco avanzado que pueden estar nuestros campos. Una mujer que da a luz a un bebé y empieza a sentirse triste, ¿qué va a pensar al respecto? Probablemente piense, pero Dios mío, qué mala mujer soy, pero qué mala madre, ¿cómo puedo ser así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no quiero a mi bebé? Va a sentir todo ese sentimiento y al mismo tiempo va a sentir un rechazo y un afecto. Esta mujer muy probablemente no sea capaz de comprender qué es lo que le está pasando a ella misma, y va a buscar las armas que pueda. Va a tratar o de distraerse de esa situación o de negarse a sí mismo los propios sentimientos de depresión postparto que está sintiendo. Y ya cuando pensamos en esta mujer que sabe que es negativo, que está pensando que su propia situación no debe ser comentada, difícilmente la comparta con otros y se quede pues toda la depresión postparto en oscuridad en este sector. ¿Y cómo va a salir de esta situación? Necesariamente reuniéndose con otras, conociendo, compartiendo la experiencia hasta que llegue a darse cuenta que es una situación que ocurre. No a todas, pero ya no es la única que sufre depresión postparto, sino que hay más mujeres
que tienen servicio postparto. Y a partir de ese punto, cuando se señala la experiencia, primero se reconoce que le pasa a varios sujetos, se nombra, se empieza a señalar, pues a partir de ahí se empieza a romper esa injusticia epistémica, esa necesidad, esa ausencia de recursos epistémicos para comprender nuestra propia experiencia y finalmente poder hacerla inteligible a otros. Aquí mismo, sobre la injusticia hermenéutica, esta es, digamos que la concepción clásica que le da Fricker cuando no existe el concepto para señalar nuestra experiencia. Recuerdo también un caso que me comentaba un estudiante en un curso de injusticia epistémica, y me comentaba que cuando ella estuvo embarazada, cuando iba al obstetra, ella sentía que era violentada, que se le trataba de manera muy violenta. Y decía, pero ¿cómo es posible que para tú dar a luz se te suban aquí arriba en la panza para que salga el bebé? ¿Cómo es posible que me maltraten de esa forma? Ella se sentía muy agraviada, pero pensó que ella era la única que estaba sufriendo ese agravio. Cuando logra comentarla con otra persona, empieza a observar, se da cuenta que es la única. Se da cuenta que los obstetras solían tener esas prácticas violentas contra las mujeres. Aquí nos encontramos de nuevo frente a otro escenario donde existía una injusticia epistémica tipo hermenéutica. La violencia obstetra no se señalaba, no se hablaba de ella, porque primero la mujer que la sufría, que la vivía, pensaba que era la única, y segundo, era difícil para ella expresar esa situación a las demás. Y como comentamos anteriormente, el primer paso fue encontrar a otros que viven la experiencia, nombrar la experiencia, hasta que finalmente pues pudo ser visibilizada para toda la sociedad. Bueno, esto de manera general, aunque para cerrar, de las formas de injusticia hermenéutica que les comentaba, ya no solamente se trata de que no existe el concepto, ya es la concepción ampliada señala que cuando existen conceptos, si el otro, el que te escucha, no quiere aceptarlos, no quiere comprenderte, también hay una injusticia hermenéutica. Es decir, el sujeto vive una situación, comprende su situación, pero cuando la comunica al otro, ¿qué dice el otro? Yo no te quiero escuchar, no me interesa escucharte, no voy a dar validez ni crédito a tus conceptos, porque tú perteneces a un grupo social disminuido, minoritario, y no me interesa tu experiencia. Y ahí pues vamos a encontrar también otra variedad de la injusticia hermenéutica. Bueno, hasta aquí las presentaciones de estos conceptos, no vamos a hacerlo más extenso, pero solamente me gustaría cerrar llamando la atención sobre la virtud epistémica que menciona Fricker. Y no es más que siempre ser autocríticos, revisar nuestras propias actitudes, nuestros juicios y nuestras acciones hacia el otro, para buscar en ello si es que estamos actuando bajo un prejuicio identitario negativo. Eso es todo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Pueden hacer sin temor. Una pregunta. Bueno, pues yo era un preguntón. Bueno, hay una violencia que se enmarca dentro de la violencia en el formato verbal, que en contra de la generalidad de los estudiantes por parte de los maestros, y es que cuando se nos asigna a veces una tarea, el estudiante le está explicando que no la pudo hacer por X y razón, el maestro entiende que está mintiendo. Es que hemos escuchado esa historia 20.000 veces. Eso es cuento. Es lo que ella dice. Son igualitas las historias. Eso es cuento. Sí, mire, ahí para ser muy breve, lo que usted acaba de señalar se llama injusticia participante, otra forma de injusticia epistémica. Pero vamos a separar el escenario, jóvenes, para que se comprenda. Si el profesor no le conoce, si el profesor no tiene ningún indicio para saber si usted miente o siempre es honesto, ¿cuál es lo correcto? El profesor probablemente va a creer lo que usted le cuenta. Ahora, si es la segunda, tercera, quinta, sexta vez, ya el profesor ya le hizo un perfil. Si tiene buena nota, le cree. Entonces, de manera que hay que revisar muy bien el contexto particular de cada caso. Pero hay injusticia de ambas partes, porque siempre el profesor no cree
y el estudiante está esperando que el profesor tampoco va a creer que se da esa violencia epistémica. Bien, un fuerte aplauso para Catherine, por favor.